No venimos del mono, como muchos dicen, como hoy las escuelas enseñan, ¿no es cierto? Venimos de la creación de Dios. Y en segundo lugar, estoy feliz porque veo a los jóvenes dedicar su vida para Dios. Hoy en este mundo donde la juventud se va más por las cosas del mundo, alabo a Dios y jóvenes, que Dios los bendiga. Que ese ministerio que están empezando, no sé cuándo lo empezaron, pero que están empezando, esfuércense. No va a ser fácil, pero no imposible con la ayuda de Dios. Porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo es posible. Todo es posible, hermanos. Y eso se los garantizo porque lo he vivido en mi vida. Lo he visto a través del ministerio que Dios me ha dado de la predicación del Evangelio. No es fácil, pero no es imposible cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios. Así que, sin más preámbulos, vamos a estudiar el tema de esta mañana que lleva por título La mano que mueve la historia. ¿Cuál será esa mano? Esta semana estudiamos una lección extraordinaria, el cruce del Mar Rojo. En el libro de Éxodo se cuenta como una historia que pasó al pueblo de Israel. Pero hermanos, si nosotros estudiamos la Biblia así nada más y no vemos por detrás, entonces no vamos a entender. Cuando nosotros vayamos a la Biblia hay que ver la Biblia por detrás profundamente, porque en esta historia se desarrolla el gran conflicto entre el bien y el mal. No es Faraón y Moisés que están peleando, sino es Satanás y Dios. Lo tenemos que ver de esa manera para poder entender esa liberación extraordinaria que Dios hizo de su pueblo. Es la misma liberación que al final de la historia Dios hará por su pueblo espiritual. Qué maravilloso, ¿no? Así que vamos a entrar a la historia de esta mañana, al estudio de esta mañana, que no tiene nada que ver con lo que les acabo de mencionar, pero vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿A qué horas termino? En 3 horas, porque tenemos para 3 horas o más. Así que ustedes pónganme el tiempo. 30 minutos. Muy bien, pastor. Vamos a ver. Lo que alcancemos a desarrollar en 30 minutos, porque ya tenemos hambre. Así que antes de entrar al estudio de la palabra de Dios, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Cariñoso Salvador, alabamos tu nombre, Señor, te damos gracias por este bello día que nos regalas. Gracias porque el sábado nos recuerda que eres nuestro creador. Gracias, Señor, porque en este día paramos de todos nuestros quehaceres cotidianos y nos concentramos en ti. Te suplico, Padre Celestial, que en esta hora que ha llegado el momento de estudiar tu palabra, a través de ti, Espíritu Santo, que fuiste tú quien inspiraste tu palabra, que vengas y nos la reveles. Queremos aprender más de ti. Es por eso que hoy queremos escuchar tu voz. Por favor, Padre, déjame esconderme detrás de Jesús. No quiero ser yo. Quiero que sea Jesús el que hoy hable a nuestros corazones. Que nos muestres tu poder y tu gloria a través de la dirección divina en nuestras vidas y a través de la dirección divina de Jesús. Bendícenos en esta hora porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero llevarlos al libro de Isaías, al capítulo 46. Y allí vamos a leer y vamos a tratar de contestar la pregunta: ¿qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? Es decir, de todos los falsos dioses. Así que vamos a Isaías capítulo 46 y vamos a empezar en el versículo 9. Y dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Palabra de Dios. Ahora, al haber leído estos versículos, ¿podemos contestar la pregunta, hermanos? ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la respuesta es fácil. Y es que no hay otro Dios como Dios. No hay ningún Dios que se le parezca a Él. Porque Él dice, yo anuncio lo por venir desde cuándo? Desde el principio, lo que no era, Él ya lo sabe. ¿Saben? Los planes de Dios no pueden fracasar. Porque dice que Él conoce el futuro desde antes que suceda. Y por lo tanto, los planes de Dios no pueden fracasar porque Dios puede saber o sabe perfectamente el futuro. Es interesante, ¿verdad? Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento demarcaban el tiempo preciso cuando el Mesías iba a llegar a este mundo. Cristo no vino ni un segundo tarde, ni un segundo temprano. Él llegó precisamente a tiempo. Y ustedes dicen, hermano, ¿cómo lo sabe? Bueno, vayan conmigo a Gálatas. En Gálatas capítulo 4 nos dice a nosotros que el Padre tenía una fecha para la venida de Jesús. No nos reveló la fecha. No es el 25 de diciembre, como hoy se predica o muchos lo dicen. No era el 25 de diciembre, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero Dios tenía en su calendario fecha exacta cuando el Mesías iba a venir a este mundo. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4 dice así. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y alguno tal vez puede decir, hermano, eso no dice allí que era un momento cronológico preciso de la historia. Y bueno, esto sería cierto si nosotros no tuviéramos otro texto, también en el Nuevo Testamento, que habla casi de lo mismo. Y vayan conmigo a Marcos, y miren lo que dice aquí. El contexto de Marcos capítulo 1. El contexto es que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Empezó su ministerio en Nazaret. Fue llevado al desierto. Y después de que Jesús regresa, entonces él dice estas palabras. Y miren lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 14. Y el versículo 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y miren lo que dice Jesús. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Y qué cosa? Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gálatas dice, el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Expresiones similares, sí o no? Sí, muy similares. Y ahora,
¿Qué quiso decir cuando dijo el tiempo se ha cumplido? ¿Saben a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido? Jesús se estaba refiriendo a la profecía de las 70 semanas. Es decir, iban a pasar 483 años y apenas se cumplieran esos 483 años, el Mesías iba a aparecer. Y cuando Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, Él estaba diciendo, la profecía de Daniel 9:27 que decía que yo iba a venir, se ha cumplido al pie de la letra. Qué extraordinario, ¿no, hermanos? Ahora, concerniente al momento preciso en que el Mesías debía nacer y la aparente demora de su aparición, Elena de White escribió en El deseado de todas las gentes, página 23. Ella dice, la venida del Salvador había sido predicha en Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que la promesa, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Yo les pregunto a ustedes, ¿tardó para quién? ¿Para nosotros o para Dios? Aquí lo que está escribiendo Elena de White dice, Génesis 3:15, que decía que el libertador iba a venir, tardó. ¿Pero para quién tardó? ¿Para Dios o para nosotros? Bajo la perspectiva de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ay, ¿cuánto se ha tardado Jesús en venir? Pero hermanos, Dios no adelanta sus planes ni se anticipa. Él tiene una fecha en su calendario. Sigue diciendo la hermana Juay. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, es decir, los romanos, y muchos estaban listos para exclamar, se han prolongado los días y fracasa toda visión. ¿No así decimos nosotros también a veces? Jesús se tarda mucho en venir. Y unos se atreven a decir, Jesús no va a venir, el mundo se acaba para el que muere. Jesús no va a venir nunca, porque se ha tardado. Ya dijo desde hace miles de años que Él venía y no ha venido. Yo recuerdo cuando estaba niño, en el lugar donde yo nací, en el pueblito donde yo nací, ranchito donde nací, había grandes predicadores. Mi papá era uno de ellos. Tristemente hoy mi padre está fuera de la iglesia. Predicadores que no sabían leer ni escribir. Pero cuando se paraban a predicar aquí al frente, ellos te hacían ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Y yo recuerdo esos predicadores cómo predicaban de que Jesús iba a venir pronto, pero hoy ellos están fuera de la iglesia. Nos atrevemos a decir Jesús no va a venir porque se ha tardado mucho. Pero miren cómo termina la cita la hermana, cómo cierra magistralmente la cita del deseo de todas las gentes. Ella dice, pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. ¿Jesús va a venir? Jesús va a venir. Pero no va a venir en el tiempo que nosotros queremos que Él venga, porque Él tiene una fecha exacta para su venida. Tuvo una fecha exacta para el nacimiento de Jesús.
Cuando en el calendario divino decía que Jesús iba a venir, en ese preciso momento Jesús vino a este mundo. Dios el Padre envió a su Hijo. Para Dios, queridos hermanos, no hubo demora, porque Dios tenía en su calendario fecha exacta para la venida de Jesús al mundo. Para los seres humanos, la promesa de Génesis 3:15 dilató, pero no para Dios. Dios no se adelanta ni atrasa sus planes. Jesús vino exactamente cuando Dios lo tenía contemplado en su calendario. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay un calendario divino? Cada detalle en la vida terrenal de Jesús ya había sido planeado desde los siglos de la eternidad. El Padre, en consulta con su Hijo, en consulta con Jesús, había establecido la fecha exacta para que Jesús viniera al mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él siguió el plan que se había elaborado en la eternidad perfecta y exactamente. Por eso Jesús, cuando vino y estuvo entre nosotros, repitió estas palabras en San Juan 5:33. Él dice: no puedo hacer nada por mí mismo. Según veo, así hago y así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no hago mi voluntad, dice, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesús vino a este mundo a cumplir el plan de su Padre. Jesús vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre, no de Él. Así que nosotros nos damos cuenta que Jesús tiene una fecha. Ahora, ¿ustedes creen que el Padre sabe la fecha para la segunda venida de Cristo? ¿Él tiene una fecha exacta? ¿Ustedes creen que el Padre sabía que nosotros no íbamos a estar listos ahora? ¿El Padre lo sabe o no? Sí. Él sabe que aún no estamos listos, por eso no ha venido. Aunque muchos de nosotros digamos: Señor, ya ven, por favor, ven pronto, yo quiero verte. Pero Él sabe que no estamos preparados todavía. Por eso Él dice: yo tengo la hora, el día exacto en mi calendario, cuando yo sé cuándo ustedes van a estar listos para poder ir y mandar a mi Hijo por ustedes. Ahora, el Padre, queridos hermanos, dijimos que tenía una fecha exacta para la venida de Jesús. Ahora, cuando Jesús vino a este mundo, Él no tenía el plan completo. Y se dice: ¿cómo, hermano? ¿Cómo que Jesús no tenía el plan? Bueno, en el cielo, Él miró el plan completo con el Padre, porque Él y el Padre hicieron el plan. Pero cuando Jesús vino a este mundo, Él no tenía el plan. Y se dice: a ver, explíquenos eso. Entonces, ¿cómo Jesús se guiaba? Bueno, simple y sencillamente, Jesús se dejaba guiar por su Padre. ¿Y cómo guiaba el Padre a Jesús? De varias maneras. En primer lugar, Jesús tenía una vida intensa de oración. Sí lo sabían, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él no sabía lo que seguía del plan para el día siguiente, sino que el Padre se lo revelaba cada día, lo que seguía al plan. Y Jesús tenía una vida intensa de oración. Cuando Jesús terminaba su día, ¿qué era lo que hacía? ¿Se iba a dormir como nosotros hacemos? Se apartaba solo. Y dice el deseado de toda la gente es que muchas noches pasaba solo en vela, orando y comunicándose con su Padre. A través del contacto diario con su Padre, de la oración, el Padre le revelaba el plan que seguía para el día siguiente. Esa es la primera. En segundo lugar, Jesús se conocía las Escrituras al derecho y al revés. Todo el Antiguo Testamento
habla de lo que Jesús iba a hacer, lo que Jesús iba a decir y cómo Jesús iba a actuar cuando Él estuviera con nosotros. Todo el Antiguo Testamento dice. Hay salmos enteros que hablan de cómo Jesús iba a sufrir en la cruz, lo que Jesús iba a decir en la cruz. Las escrituras lo decían. Y Jesús conocía las escrituras. Y por esa razón Él sabía a través de las escrituras lo que seguía para el día siguiente. ¿Se dan cuenta? Es importante conocer las escrituras. Es importante tener una vida intensa de oración. En tercer lugar, Jesús conocía el plan a través de los sacrificios que se hacían diariamente en el santuario. El deseado de todas las gentes dice que cuando Jesús tenía 12 años, por primera vez fue al templo. Los judíos tomaban a los varones de 12 años en adelante ya como adultos que podían ellos tomar sus propias decisiones. Y desde los 12 años, cada fiesta de la Pascua, iban todos los judíos varones al templo a adorar. De 12 años en adelante. Todos los judíos que habían sido dispersados por todas las ciudades y todos los países de aquel entonces. Y a los 12 años Jesús fue al templo con sus padres en la primera Pascua. Y el deseo de todas las gentes dice que cuando Él miró los sacrificios, los ritos, miró al sacerdote ofrecer el sacrificio y todo, Jesús estaba aprendiendo y Él dijo, el sacrificio, el cordero represento yo. ¿Se dan cuenta? Eso lo dice el deseo de todas las gentes. Léanlo, la primera Pascua en el deseo de todas las gentes, ahí lo dice. Y a través de los ritos diarios que se hacían en el templo, Jesús, el Padre le revelaba lo que seguía para el día siguiente. Qué extraordinario, hermanos. En cuarto lugar, el Padre le revelaba a Jesús lo que seguía sus planes a través del contacto diario con la naturaleza. Y ustedes dicen, ¿la naturaleza? ¿Qué tiene que ver la naturaleza? ¿Cómo podemos encontrar a Jesús? El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite respuesta a otro día. ¿Es extraordinaria la Biblia, hermanos, sí o no? A través de la naturaleza el Padre le revelaba a Jesús. Y ustedes dicen, ¿podemos tener contacto sí, podemos tener contacto con la naturaleza, pero no adorarla como muchos lo hacen? La naturaleza nos revela la gloria de Dios. Y la naturaleza también nos revela los planes de Dios. Así como lo hacía con Jesús, lo puede hacer con nosotros. En gran medida, las parábolas de Jesús vienen de la naturaleza. ¿Se han dado cuenta de eso? En gran medida. Muchas de las parábolas de Jesús vienen de la naturaleza. Ahora, ustedes saben que en varias ocasiones Jesús durante su ministerio dijo, mi tiempo no ha llegado o mi hora no ha llegado. ¿Conocen esos versículos? ¿Dónde están? Fíjense que la mayoría de esos versículos los encontramos en el Evangelio de San Juan. Durante su ministerio, al principio de su ministerio, en muchas ocasiones Jesús dijo, mi tiempo no ha llegado y mi hora no ha llegado. Vamos a ver algunos de esos versículos. A ver, ¿cuánto tiempo tengo? Todavía hay tiempo. Vamos a ver. San Juan capítulo 2. Aquí está la historia de las bodas de Caná, ¿verdad? Y aquí en esta historia nosotros encontramos que se acabó el vino. Jesús lo invitaron a esa fiesta y yo siempre me pregunté por mucho tiempo, ¿qué hacía Jesús en esa boda? ¿Quién lo había invitado? ¿Saben, hermanos? Era pariente de Jesús, la que se estaba casando.
Y entonces invitan a Jesús a la boda. Y está allí la algarabía, está la fiesta, y de repente, ¿qué pasa? Se acaba el vino. Y la madre de Jesús, María, ella ya sabía quién era Jesús. Ella sabía lo que su hijo podía hacer, sabía que él podía obrar milagros. Ella sabía que el ser que había salido de ella era santo, porque el ángel se lo reveló. Y cuando se acaba el vino, entonces ella viene a su hijo y entonces Jesús le va a decir algo. Miren lo que dice San Juan 2:4. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido qué? Mi hora. ¿De qué hora está hablando Jesús? ¿De qué creen ustedes que está hablando Jesús aquí de su hora? De revelarse, de hacer milagros, ¿no? Aquí Jesús está hablando de su muerte. Aún no ha llegado mi hora. Porque Jesús tenía una hora exacta para morir en la cruz del Calvario. Una hora exacta para que Jesús muriera. Por eso Jesús dice en varias ocasiones, mi tiempo no ha llegado, y aquí dice, mi hora no ha llegado. Ahora, en el capítulo 7 de Juan encontramos que Jesús, sus hermanos que todavía son incrédulos, que no lo aceptan todavía a él como el Mesías. Está la fiesta de los tabernáculos y los hermanos incrédulos de Jesús le dicen, tú quieres mostrarte, tú quieres hacer milagros, ¿por qué los haces en secreto? Si quieres que los demás te miren, ve a la fiesta y preséntate públicamente delante de todos. Pero Jesús, fíjense lo que les dice a ellos en el versículo 6 del capítulo 7 de Juan. Entonces Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo, dice, mas vuestro tiempo está presto. Dice Jesús, mi tiempo no ha llegado. ¿No ha llegado qué tiempo? Para ser crucificado. Otro versículo, durante su ministerio, a Jesús lo trataron muchas veces de aprender para matarlo. Y en esta ocasión, Jesús estaba predicando en el templo y en el versículo 30 del capítulo 7, Jesús expresó estas palabras también, dice, no Jesús, el apóstol Juan dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún, no qué cosa, no había llegado su hora. ¿Se dan cuenta que hay una hora exacta, un tiempo exacto para todo en la vida de Jesús? Ahora, Jesús estaba enseñando en el templo y él le dice a los escribas y a los fariseos, ustedes tienen un padre y el padre que ustedes tienen no es Dios, porque ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. Al contrario, dice Jesús, ustedes en vez de que me amen a mí porque yo he salido del Padre, ustedes quieren matarme. Y Jesús le dice abiertamente, ustedes no son hijos de Dios, sino son hijos del diablo. Y los judíos se enojaron y querían prenderle para matarlo. Entonces aquí Jesús en San Juan capítulo 8 y el versículo 20, dice que otra vez dice que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. No era el momento para que Jesús fuera arrestado y llevado a la cruz todavía. Por eso dice, la hora no había llegado. Y no vamos a terminar el tema, hermanos, porque estamos todavía al principio, pastor. Así que vamos a tratar de avanzar. Y saben, hay una historia que nos muestra a nosotros
eh, que Cristo, cuando estuvo entre nosotros, Él vino a cumplir el plan de su Padre. No vino a hacer la voluntad de Él, sino la de su Padre. Si ustedes van conmigo a Juan capítulo 11, van a encontrar que algo raro en esta historia. Y aquí en Juan capítulo 11 encontramos que un amigo de Jesús está enfermo y a punto de morir. ¿Y quién es ese amigo? Lázaro está enfermo, ¿verdad? Dice que María y Marta enviaron mensajeros porque Jesús no estaba en la ciudad, así que enviaron mensajeros donde él estaba y le dijeron: tu amigo al que amas está enfermo y en cama, ven para que le restaures. Y miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 11 de Juan. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Oigan, ¿por qué actuó Jesús de esa manera? Si tú estás lejos de casa y un familiar tuyo y un amigo está enfermo y te avisan que está enfermo y grave, ¿qué harías? Que dices: vamos para allá porque vamos a verlo. Pero lo que Jesús hace es algo raro, ¿no? Porque cuando él supo, cuando le dijeron que su amigo estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más. ¿Se han preguntado por qué? Es interesante, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia y profundizamos en ella, podemos extraer lecciones extraordinarias. Dice que Jesús se entera que Lázaro está muerto, está a punto de morir, está enfermo. Y en vez de ir al lugar donde estaba Lázaro, a Betania, Jesús se queda 2 días más a propósito. ¿Y saben por qué razón? Porque si Jesús hubiera ido a Betania, Lázaro no hubiera muerto. Y si Lázaro no hubiera muerto, entonces el Padre hubiera perdido la oportunidad, o Jesús más bien hubiera perdido la oportunidad de enseñar que Él era verdaderamente Dios. Y ustedes dicen: ¿cómo, hermano? ¿Cómo está eso? Fíjense cómo dice la hermana White. En El deseo de todas las gentes, página 486, ella dice: si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no hubiera muerto. Porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Ahora dice ella: por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Ahora entendemos por qué Jesús se quedó 2 días más. ¿Saben que Jesús había resucitado a unos muertos ya, que murieron hoy, y Jesús viene y los resucita? ¿Y saben qué decían los enemigos de Jesús? No estaban completamente muertos. Por eso Jesús lo pudo resucitar. Pero cuando Jesús regresó de donde él andaba predicando, Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? Ya estaba muerto por completo. Ya es día. Y la hermana White dice que si él hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Satanás no hubiera lanzado su dardo contra Lázaro y hubiera matado a Lázaro si Jesús hubiera estado allí. Y esta prueba de que Jesús era Dios, porque Jesús vino de donde él estaba y les dio órdenes: ¿dónde está? Lléveme donde él está. Y Jesús va
Y le dice, quiten la piedra. Y le dice María, pero ya maestro, ya tienen 4 días de haber muerto. Y Jesús da la orden, quiten la piedra. Y con poder Jesús le dice a Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hace Lázaro? Obedece a la voz de ¿quién? De Jesús, porque Jesús era Dios. Si Jesús hubiera venido cuando se enteró, los demás, los enemigos de él, no se hubieran dado cuenta que realmente era Dios. Y aún así, queridos hermanos, los escribas y los fariseos no aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero esta fue la mayor prueba de que Él era Dios, porque resucitó a un muerto de 4 días de muerto. Y por esa razón, Jesús se quedó 2 días allá. Ahora, cuando Jesús regresa de donde Él andaba, cuando termina lo que andaba haciendo, entonces le dice a sus discípulos, regresemos para allá a Jerusalén. Miren lo que dice, versículos 7 al 10 del capítulo 11 donde estamos. Luego de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús. Y esto es algo raro lo que Jesús responde. Fíjense, los discípulos le dicen, maestro, si allí trataron de matarte, ¿tú quieres regresar nuevamente a Jerusalén, a Judea, para que te maten? Y Jesús dice algo muy extraño. Miren lo que dice. El versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que le dijeron sus discípulos a lo que dijo Jesús? Los discípulos dicen, ¿tú quieres regresar para que te maten? Allá te quieren apedrear, te quieren matar, y tú quieres regresar otra vez ahí. Y Jesús responde con una respuesta muy extraña, ¿verdad? Con una pregunta. ¿No tiene el día 12 horas? ¿Qué tiene que ver con lo que los discípulos le estaban diciendo? Miren, hermanos, les voy a explicar y ahorita vamos a leer una cita del deseado de todas las gentes. La vida de Jesús, su ministerio de Jesús, Jesús lo representa como un día. Desde que empezó su ministerio hasta que Él muere en la cruz del Calvario, Jesús dice que es un día. No es un día literal, sino es un día simbólico. Desde que Él empieza su ministerio hasta que Él muere. Esa es la parte iluminada del día, 12 horas del día. Por eso Él dice, ¿no tiene el día 12 horas? Y ahora miren lo que dice la hermana White hablando de esto. Deseado de todas las gentes, página 485 y página 486 dice. Cuando Él dice, no tiene el día 12 horas, y dice, estoy bajo la protección de mi Padre. Mientras tanto que el día dura, dice, yo puedo hacer todo lo que quiera y nadie me puede aprender porque estoy bajo la dirección de mi Padre. Y miren lo que dice, estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Ahora Él dice, mis 12 horas del día no han terminado todavía. Ha empezado el último resto de mi día. Pero mientras queda algo, es decir, del día, estoy seguro. El que anda en la senda de su propia elección, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Pero para él, el día se convierte en noche y donde quiera que esté, no está seguro. ¿Entendieron? O los miro así como, hermano, ¿qué está diciendo? Está muy raro lo que usted está predicando. Hermanos, su ministerio de Jesús lo compara como un día, la parte iluminada del día. Él dice, mientras tanto que el día dura,
yo estoy seguro en las manos de mi Padre. Yo puedo ir a donde yo quiera. Por eso leímos nosotros aquí en Juan, en los versículos donde dice Jesús, mi tiempo no ha llegado. Cuando Él estaba en el templo predicando en el capítulo 8, el capítulo 7 y el capítulo 8, Jesús le dice a los escribas y los fariseos que son hipócritas, que son hijos del diablo. Y dice, y Él se proclamó como hijo de Dios, que sí lo era, pero ellos no lo aceptaban. Y entonces dice que quisieron prenderlo para matarlo. Pero dice la escritura que Jesús en ese momento se escondió y no lo vieron. Y dice que luego salió por en medio de ellos y ellos no lo miraron. ¿Por qué razón? ¿Quién lo estaba cuidando? Su padre. ¿Por qué? Porque la hora de su muerte aún no había llegado. Por eso Él dice, estoy bajo la protección de mi Padre. Mientras yo hago su voluntad, mientras tanto que el día dura, yo puedo ir donde yo quiera y nadie me puede hacer nada. Así que nos damos cuenta que durante su ministerio, al principio de su ministerio, Jesús dice, mi tiempo no ha llegado, mi hora no ha llegado. Mientras tanto que el día dura, yo puedo hacer lo que el Padre me ha mandado. Porque Jesús dijimos que vino que hacer la voluntad del Padre. Ahora, después que Jesús se va acercando ya al final de su ministerio, ahora cambia su manera de decir las cosas. Primero decía, mi tiempo no ha llegado, mi hora no ha llegado, pero ya al final de su ministerio, cuando estaba a punto de terminarse la hora número 12 del día simbólico, no literal, ahora Jesús cambia su manera de decir. Ya no dice mi hora no ha llegado y mi tiempo no ha llegado. Ahora dice, para esto vine y mi hora ha llegado. Qué interesante, hermanos. Y esos versículos los encontramos en Juan 3. Bueno, ese fue un milagro que Jesús hizo. Recuerdan que había un enfermo, un ciego de nacimiento. Y los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan, Maestro, ¿quién pecó? Los padres de ellos, ¿quién pecó? ¿Los padres para que él naciera así? Y Jesús le dice, no, ni los padres ni nadie. Él nació así para que la gloria de Dios se manifieste. Todo eso, hermanos, estaba ya escrito en el plan desde antes de la eternidad. En el cielo, ese plan ya estaba escrito y Jesús lo miró. Qué extraordinario es darnos cuenta que Jesús, hermanos, vino a este mundo a cumplir el plan de su Padre, no a cumplir su propio plan. Jesús no se levantaba un día y decía, hoy me toca ir a Samaria. No se levantaba el otro día y decía, hoy me toca ir para Judea, hoy me toca ir a Sidón. No, Él no era así, Él no se regía de esa manera. Él seguía los planes de Dios, de su Padre, y el Padre le revelaba los planes diariamente, cada día. Así que nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Ahora dijimos que lo interesante es que al final de su ministerio, ahora Jesús cambia. Y ahora en vez de decir que mi tiempo no ha llegado, ahora dice algo diferente, dice mi hora ha llegado. En el capítulo 12 encontramos nosotros la historia de unos griegos que querían tener un encuentro con Jesús. Ellos habían visto todo lo que Jesús hacía, los milagros que obraba, cómo predicaba el evangelio del reino. Y entonces los griegos tuvieron una entrevista con Andrés y le dijeron, queremos ver a Jesús, queremos platicar con él porque queremos llevarlo para allá, para Grecia, que nos predique también a nosotros. Pero miren lo que Jesús dice en ese momento, capítulo 12 y el versículo 23. Dice, Jesús le respondió diciendo, ¿qué cosa? Ha llegado la hora, ¿para qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Primero Jesús dice, mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Y ahora, ¿qué dice? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el versículo 27 dice,
ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Eso es lo que Jesús iba a decir? Él dice, no, mas para esto he llegado, ¿qué cosa? A esta hora. Hermanos, el tiempo ya se fue y no hemos terminado todavía. Pastor. Parte 2. Que haya una parte 2. Así que vamos a hacer planes para la parte 2. Lo que quiero dejar en sus mentes es que cada situación, cada evento de la vida terrenal de Jesús fue planeado en los siglos de la eternidad por el Padre y por Jesús mismo. Cada uno de sus movimientos ya habían sido planeados en la eternidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que esos planes que el Padre tenía para Jesús son solamente para Jesús o también para nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Se los dejo para la próxima, para que piensen, para que busquen. ¿Será que los planes que el Padre hizo eran solo para Jesús o también para nosotros? ¿Cómo debemos guiarnos nosotros? A través de las Escrituras, a través de la oración, a través de las ceremonias que se hacen en el templo, a través del contacto diario con la naturaleza. Cada una de esas cosas nos ayuda a encontrar a Jesús. Hermanos, busquemos a Jesús. Veamos cuáles son los planes de Él para nosotros. Porque nos dimos cuenta que el Padre tenía un plan estructurado para la vida de Jesús en esta tierra. Vamos a encontrar a través de las Escrituras que Dios tiene un plan estructurado para cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Vamos a confiar en Dios? ¿O vamos a hacer nuestra voluntad? Así que les exhorto a que cada uno de nosotros podamos, hermanos, ponernos en las manos de Dios. Podamos permitir que el Padre, que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo cumplan su voluntad en nosotros y que cada uno de nosotros podamos ser útiles para las demás personas, así como Jesús nos sirvió a nosotros cuando Él estuvo entre nosotros. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermano Pichal, por este lindo tema. ¿Cuántos estamos bendecidos en esta mañana? Vamos a cantar las estrofas del himno número 1368, Padre amado. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Vamos a llevar esta oración cantada al trono celestial. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida y a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños
tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, y a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Oremos, hermanos. Cariñoso Padre, gracias te damos porque hay una mano celestial, divina, que controla la historia de este mundo. Y esa mano también controla nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tú tienes planes, propósitos, tú tienes sueños para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos guías. Y te rogamos en esta hora que a través de tu palabra, a través de nuestra relación contigo, puedas guiarnos pronto a la Canaán celestial. Bendícenos, Señor, la vida de nuestros hogares. Síguenos acompañando en esta hora y gracias, Señor, porque vienes pronto por nosotros. En el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén. Amén. Un feliz sábado para todos, hermanos. Dios les bendiga. Los diáconos darán la salida.